esos ánimos están por allá arriba, la gente con todas sus nuevas metas y todas sus cosas, ¿verdad? Anotando las metas de corto, de mediano, de largo plazo, y de verdad que se siente la energía de emprender y de hacer cosas nuevecitas ahora de este principio de año. Doctor Duval, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Yo estoy bien, viendo que el año se está acabando ya. Que ya se está acabando y empezó. Sí. Está buena Ya esa. tiene 14 días. Doctor, usted está como loco. Ya tiene 14 días. Doctor, usted está loco. El que se duerma, Ajá. ya tú sabes, Ay. le va a dar marzo. Ay, mi madre. No, en verdad se está yendo rápido porque ya mañana estamos a 15, ahorita en un abrir y cerrar de ojo viene la Semana Santa, que las madres, que sé yo qué, cuando viene a ver, el año se va. Es cierto de que el año, que el tiempo está corriendo súper rápido. Es una realidad y por eso es que tenemos que aprovecharlo. Hay que saber de que el tiempo no se recupera. El tiempo que pasa, pasó. Así que si usted tiene su meta, arranque. Arranque, pero ya. Que para mañana es tarde. Usted sabe que mañana es un día de respiro. ¿Por qué? Sí, porque es 15. Ah, no, sí, no, ya están respirando desde hoy. Sí, pero mira, el porque- que más respira es José, que tiene ese salario 15 y 30. José tiene dinero, tú cobras 15 y 30, yo no cobro 15 y Bueno, 30. si tú me lo vas a dar, yo lo cobro. Tú sabes que hay mucha gente que le falta oxígeno desde noviembre. Sí, Y ahí tiene un chin de oxígeno un mañana. chingo, no, pero entonces hay que pagar el pagaré de lo que cogí en diciembre. Sí, pero respiran un poco. Y eso está endeudado más o menos, ¿verdad? Respiran un poco. José, dime, 15 y 30. No, hay mucha gente que ya le están quitando lo que cogió fiado en noviembre. Ay, Dios mío, tú estás fuerte. José, ¿cómo tú estás? Todo bien hasta ahora, feliz lunes para ti, cada uno de tus oyentes. Así es, nosotros felices. Bueno, y aquí está nuestra querida amiga Natasha Irribarén. Oye, ya yo creo que yo aprendí a decir, es así. Sí, ya lo aprendí. Yo lo aprendí después de no sé cuántos años. Hola, muy buenos días, encantada de poderlos acompañar. Bueno, ya buenas tardes. Buenas Vieron que el tardes. día ya se va rápido. Sí, ya se Tiene está yendo razón, rápido. doctor Tú Duval. ves que no hay- es relajando. No, ya hay gente que están almorzando y uno con esa envidia de la buena, pero bien. Pero nosotros felices de poder tener ese público maravilloso que siempre nos sigue y que nos sintoniza aquí por el 88.5, también a través de nuestras redes sociales, @Michelle Santana TV, @Psicología y Salud RD. También nos pueden ver en tiempo real, www.estudio88fm.com. Vamos a una pausa, señor, y regresamos. Ya empieza Psicología y Salud. En este espacio, pues quiero invitarlo donde Rubiela Kirama, que somos una estética especializada en el cuidado y embellecimiento facial y corporal. Contamos con todos nuestros servicios desde lo que es adelgazamiento, levantamiento de glúteos, rejuvenecimiento facial, corporal, etcétera. Estamos ubicados en la avenida Enriquillo, número 84, edificio Yunelis 1B. Dile adiós a eso que te molesta y dale paso a esa nueva tú. Puede comunicarse al teléfono 809-908-0917 y al WhatsApp 829-912-1222. Recuerda las redes sociales, @Rubiela Kirama. Bueno, y chulísima Neila Makeup Studio. Somos uñas, señores, unas pestañas bellísimas, make-up, masaje y muchísimo más. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt, número 299, en Plaza Madelta 1, local 206. Síguenos en Instagram y Facebook como @chulísimaestudio. Señores, recuerden que ustedes salen chulísimas de ahí, así que ya saben, Plaza Madelta 2, ¿cómo es? Plaza Madelta 1, local 206 en Bella Vista. Bueno, ya presentamos a nuestra querida Natasha Iribarén, pero vamos a darle la más cordial bienvenida a la dama más controversial de Psicología y Salud. Y bella, que ella siempre está linda. Vengo del Yesé, amanecido. No, sí, no, aquí hay un amor que platónico, tú No, entraste aquí tengo yo un amor y platónico. beso y abrazo, Lo que pasa y es que toda la a mí no cosa. me gustan las cosas platónicas, yo soy real. Real. Me gustan las cosas en la tierra. Doctor, ¿usted escuchó? Sí, Yo voy al grano, yo voy directo. Me gustan los rodeos, corazón. Yo estoy apuntando. Cero rodeo contigo. Ya me están dando las pistas. Así mismo es. Bueno, Natasha nos trae un tema súper interesante, un tema de, yo digo que no de actualidad, sino de siempre, porque hemos empoderado tanto a nuestros hijos hasta el punto de que tienen una actitud bastante difícil, fuerte, que entienden que todo lo merecen, ya no conocen lo que es, cuando hacen cosas buenas merecen cosas buenas, pero cuando hacen cosas malas no. Y bueno, el niño, ¿cómo el niño? Emperador. Sí, síndrome del niño emperador. Óyeme esto, síndrome del niño emperador. Empieza a hablar ahí para que la gente que está en su casa
Cojan pánico. Cojan pánico, esos pequeños como monstruos dictadores, digo yo, ¿verdad? Que Sí, deben de sí. ser eso. No, y que justamente pues se convierte en un síndrome porque antes lo llamábamos los niños malcriados. Ujú. Ah, ese niño sí es malcriado. Y ahora se convierte en un síndrome y pues todos los estudios inician a partir del 2006 cuando comienzan a denunciar padres a sus hijos por agresión física. Desde este momento, pues, ¿qué está pasando? Normalmente eran los hijos los que comenzaban con esta agresión. Estos estudios, pues, se empezaron a hacer, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo nuevo? E inicia lo que es este síndrome del niño emperador. ¿Y en qué consiste? En que el niño domina y logra hacer o logra que sus padres hagan lo que él desea. Un ejemplo, el niño quiere un juguete y llega a tanto de que los padres terminan con deudas, Sí. con cualquier otro tipo, bueno, no llevo comida para comprárselo porque debo hacer lo que mi hijo me está pidiendo. Pero más que porque lo debo hacer o entender, es por ese sentimiento de culpa que tenemos en no pasar mucho tiempo de calidad con los hijos. Entonces, desde allí, pues es parte de lo que inicia como tal lo que es este síndrome. No significa que por yo no pasar tiempo de calidad con mi hijo, yo lo estoy haciendo mal. Sencillamente yo debo aprender que mi hijo va a tener un tiempo, que mami y papi debemos trabajar, pero no es solamente darle lo material. Y allí viene esta frase que siempre escuchamos: yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Sí, eso te iba a preguntar, en que en realidad eso hace bien, le hace daño, esa necesidad que nosotros tenemos como de brindarle, de darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos la oportunidad de tener, y entonces como en demasía. Sí, pero entonces nos vamos, lo que de verdad a nosotros nos hizo falta fue algo material. Fue un juguete, fue un celular, En algo realidad, de uno la no, última en generación. realidad uno no recuerda eso. Exactamente, tal vez, Eso es ¿qué es lo que cierto. tú dices? Yo quiero darle lo que no le di, sí, pero entonces si tú puedes o consideras que tus padres te dedicaban poco tiempo o que eran bastante autoritarios contigo, regálale eso, regálale otro tipo de crianza, pero tú no puedes suplir lo que es material con una falta emocional que pueda tener tu hijo. Y de allí es donde viene, porque los niños empiezan a ser emperadores, porque al final son los que están dominando todo lo que es. Ellos no son criados, ellos están criando a sus padres. Y todo lo que su estructura familiar está siendo adaptado a las exigencias de mi hijo. Si mi hijo dice que no quiere salir, hoy no salimos. No, yo no quiero ir a hacer compras, pero no tengo con quién dejar, entonces yo sencillamente voy y pido un delivery o pido que me lo lleven a casa porque él no quiere salir. Exacto, No es cierto. obligarlo, es saber que en la crianza tiene que haber una balanza, y en esta balanza es donde debemos juzgar, donde no es solo lo material, donde la culpa, si bien es cierto que pasamos más tiempo trabajando, que nuestro hijo pasa más tiempo con una nana o en un colegio, pero también, ok, tú le estás dando lo mejor que puedes. En este momento tú no puedes dejar de trabajar para dedicárselo, pero cuando llegues a casa por muy cansado, tú le puedes dedicar un tiempo de calidad a tu hijo, donde tú puedas reforzar todos los valores que actualmente en la crianza se están perdiendo y estamos esperando que sean los colegios los que lo hagan. Entonces allí es donde viene lo de ese síndrome. ¿Sabes que hay una buena intención ahí? Hay una buena intención de que voy a criar a mi niño en abundancia para que no tenga las carencias que tuve. Sí, Entonces claro. yo le voy a dar, le voy a brindar todo lo que yo pueda, y también buscar la forma de resolver, como ya estaba diciendo, de si el niño no quiere salir, entonces voy a pedir un delivery. Están como tratando de resolver todo. Tratando de acomodarlo a un punto que nosotros no tuvimos. Pero hay una buena intención Sí, ahí. sí, desde luego. Lo que quizás no sucede es que no nos hacemos conscientes de que eso va a tener repercusiones. Ujú, Entonces, eso es cierto. eso sería lo más importante, hacernos conscientes de que a pesar de que estamos tratando de hacer lo mejor, eso puede tener un efecto negativo en la crianza. Exacto, es que el niño es como una pizarra en blanco y él va a empezar a ver su alrededor, y los niños, yo siempre lo he comparado como con los hombres que maltratan a las mujeres, en el sentido de que el maltrato empieza como un poquito, después yo te doy un empujón, después entonces yo te doy una galleta, después viene un trompón, después viene una patada. El niño empieza a reconocer el lenguaje no verbal y verbal de los padres, entonces empiezan como la mano, como que yo le cojo la mano y después van subiendo hasta que te cogen el brazo entero, porque son manipuladores de por sí. Ellos empiezan a ver cuáles son las debilidades de los padres para entonces poder sacar ese provecho. Eso es algo normal, porque los niños siempre van a querer obtener cosas y van a querer manejar el entorno. Por eso lo importante de poner límites. Y en este caso, cuando nosotros le damos de más, no nos estamos dando cuenta que estamos
hasta cierto punto reforzando a veces negativamente, positivamente ciertas conductas negativas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El niño no se le puede llenar de cosas, porque entonces ¿dónde queda el merecimiento? El trabajo que yo tengo que hacer. No, y que a esto nos vamos, que estos niños, en la actualidad, hay una palabra que digo que es la favorita ahora de los niños, que es, estoy aburrido. Sí. Mi amor, ¿cómo te aburres? Si tienes tantas cosas, estás en la playa y estoy aburrido, ¿por qué te aburres? Entonces, estamos llevando a un nivel de exigencia, que nuestro hijo pueda llegar a un nivel de exigencia, y nosotros más atrás, sin importar cómo, de podérsela brindar. Entonces, allí es donde está. Si bien es cierto, no queremos que nuestros hijos tengan carencias, obviamente, ningún padre, nuestros padres no quisieron que nosotros tuviésemos carencias, solamente nos dieron lo que para ellos en ese momento era accesible. Ahora, nosotros tenemos que hacer ese equilibrio. ¿Qué está siendo accesible para nosotros? ¿Y hasta qué punto estoy haciendo que este niño pueda decidir? Porque ahora eres tú como padre, pero ¿cómo hace ese niño para adaptarse en el ámbito escolar? En el ámbito de una actividad extracurricular. Cuando lleguemos a la adolescencia, ¿cómo se va a adaptar cuando una niña que le guste, él le vaya a decir que no? Y es porque tenemos tanto miedo a que nuestros hijos nos digan, no te quiero, se enfaden, tiren la puerta, se vayan a su cuarto y no te hablen, que dejamos de decir el no. Y no es porque soy mala, es que sencillamente no te lo has ganado, no estás en edad para hacer esto, o porque sencillamente yo no puedo, ni económica, ni pues emocionalmente, brindarte algo que no tengo. Entonces tenemos tanto miedo a esto, que no sabemos cómo manejar esta situación con nuestros hijos, que lo que se nos ocurre es, ok, no importa, yo no te puedo dar esto, pero te doy esto. Entonces, no está mal la negociación. Lo que pasa es que, como decimos, todo en exceso está mal. Entonces, allí es donde viene esto de saber hasta qué punto yo le estoy permitiendo a mi hijo. Yo siempre recomiendo en disciplina positiva todo lo que su hijo pueda decidir. Pero su hijo no es que va a decidir cómo va a funcionar la estructura familiar. Tu hijo va a decidir que él se portó bien, él hizo algo, salió muy bien en su primer periodo de clase y él va a decir dónde van a almorzar un día. Pero no es que tú se lo vas a dejar abierto, es entre estas tres opciones, ¿cuál te gustaría más a ti? Sé que las tres te gustan, la puedes escoger. Entonces es mantener ese equilibrio entre la amabilidad y la firmeza. Soy muy amable contigo, tú vas a llorar y yo te voy a acompañar, pero soy firme y cuando es no, porque sencillamente no tienes la capacidad para hacerlo. ¿Son manipuladores y mentirosos los niños emperadores? Sí, se convierten en son excesivos. Cuando para ya decir que es un síndrome es porque es excesivo. Los niños dicen mentira y hay sus edades que tienden a ser normal las mentiras. ¿Cuándo podemos decir que un niño está padeciendo este síndrome emperador? Pues aparte de ver el tipo de crianza que se está llevando, debemos evaluar si la manipulación es para conseguir lo que yo quiero. Y solamente yo voy a ver por mí. O sea, mi nivel de egocentrismo va más alto de la etapa de desarrollo en la que me puedo encontrar. ¿Existe empatía en un niño emperador? Tú sabes que yo te iba a preguntar algo con relación a la empatía, también por ejemplo con las obsesiones. Si se obsesionan estos niños. Se obsesionan por lo que ellos quieren. Exacto. O sea, a la final va a determinar en lo que ellos deseen. O sea, si yo digo que quiero este carro, yo me voy a obsesionar por eso. Y si yo como mamá, tal vez no te puedo comprar ese carro, pero te voy adquiriendo todos los demás carros que sí puedo, yo estoy reforzando ese tipo de conductas. Entonces sí, ellos no pueden ser empáticos porque la empatía se va formando en casa. Si yo como papá no voy educando el que tú puedas tener empatía, el yo decirte no puedo, pero ven y yo te acompaño, ven y entiende que ahora no tenemos el dinero o que el dinero es para comprar esto, ¿cómo el niño va a desarrollar esa habilidad? No hay forma, ya que el principal canal de aprendizaje de los niños o el primer modelamiento de conducta es las conductas que tienen sus padres. Si mis padres no son empáticos, porque sencillamente todo me dicen que sí, eso no es empatía. Entonces allí no voy a poder modelar esta conducta. Estamos hablando con Natachi Rivarín sobre el síndrome del niño emperador. Puede llamar para preguntas al 809-539-8850. Además de que los live en los diferentes celulares están prendidos. Te iba a hacer una pregunta, doctora Controversia. ¿A qué se debe que mayormente esto ocurre en los hijos únicos? Sí, tendemos a decir que los niños emperadores o el síndrome del niño emperador es para los hijos únicos, pero no quiere decir que por tener un hijo único va a ser. Más que determinante, por ser hijo único, el determinante es cómo soy yo como padre.
También podemos decir que el síndrome de niño emperador lo pueden padecer o lo pueden presentar muchos niños arcoíris, que es después de la pérdida que tiene una mamá. Pero no es porque es una condición de su vida, es porque sencillamente yo como madre, yo como tutora, voy a sobreprotegerte a tal punto que voy a permitir todo lo que tú desees en ese momento. Entonces, no es ser hijo, no es una condición de tu vida, es sencillamente tú cómo te sientes de tener tu hijo y cómo estás llevando la crianza en ese Cuando momento. tú hablas de niños arcoíris, que es cuando ha pasado alguna pérdida en la familia. Una pérdida O sea, antes de que naciera ese bebé. Ah, Es ok. decir, tuve un hijo, tuve una pérdida durante el embarazo o en los primeros meses de su nacimiento y ya después volví a quedar embarazada y está ese ok. hijo. Entonces nos afianzamos muchísimo en él a nivel emocional. Empezamos a claro. depender. Son niños que normalmente son criados con apegos no seguros y se tiende a ver este tipo de conducta. Natasha, este tipo de síndrome, ¿verdad? En los niños emperadores puede darse, por ejemplo, en la casa donde hay varios niños, pero hay un niño que tiene una condición especial y le quieren brindar todo, lo quieren llenar. Por ejemplo, en el caso de un niño que tiene, ¿verdad? Quizás cáncer o algo así, que ya estamos hablando de que es una enfermedad terminal. Por ejemplo, en estos casos se ve. Varía, porque por lo menos cuando nos vamos a un paciente oncológico, Ujú. su estilo de vida por el lugar donde se desenvuelve es totalmente distinto. Sí. Tal vez en mi casa me lo quieren brindar todo, pero cuando yo me voy a la realidad, que es un hospital, a un lugar donde me están colocando el tratamiento, Es diferente. veo otra forma. Y yo no soy principal, no es que yo llego y me van a atender a mí primero. Ujú, Entonces allí sería un equilibrio. Cuando hablamos con niños con ciertas condiciones, autismo, déficit de atención por hiperactividad, impulsividad, se No, tiende ya a por la confundir condición, mucho, sí. sí, se tiende a confundir mucho porque ellos son muy conductual. Sin Ujú. embargo, por yo entender que tú eres conductual y evitar que me hagas una crisis, no te voy a exponer, sí puedo que a un largo plazo, pues este niño tenga estos criterios del síndrome. No, y por ejemplo, con el caso de los niños autistas, que es siempre se está en la urgencia porque el niño es diferente con la Ujú. sintomatología, necesita de una serie de pasos, 1, 2, 3, 4 constantemente. Exactamente. Pero, por ejemplo, en los casos de niños que tengan ciertas condiciones que no van a morir, o sea, porque hay niños que nacen con una condición que pueden vivir con buenos tratamientos y eso, pero los padres tienen el temor, a ver, sienten como culpabilidad quizás cuando es algo hereditario de transmitir eso, entonces lo quieren como premiar por el sentimiento de culpabilidad y eso. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Me refiero, por ejemplo, a falsemia, tú sabes, alguna condición así de que es transmitible y los padres usualmente tienen ese gran sentimiento de culpabilidad. Hay otras también afecciones que pueden pasar, pero en ese caso, por ejemplo, y sería un buen consejo para quienes nos están escuchando, que tienen un hijo con una condición especial, ¿qué hacer y qué no hacer? Sí, y justamente es la misma recomendación que para un hijo que no tiene una condición de salud Ujú. fisiológica como tal. ¿Por qué? Porque cuando vamos a una condición de salud, pues debemos darle la mayor calidad de vida que pueda tener esa persona durante ese tiempo. Sin embargo, saber manejar no es lo que tú quieres, es lo que se puede. Y a la final eso lo debemos manejar con niños neurotípicos. ¿Por qué? Exacto. Porque a la final es la misma condición, es mi mismo patrón de crianza. Ujú. Cuando se vuelve un síndrome, no es porque pueda padecer de alguna enfermedad. El síndrome se vuelve cuando yo como padre tengo tanto miedo a que tú me dejes de querer, a entender que cuando tú me dices no te quiero porque estás molesto y yo voy y corro para hacerlo. Incluso hay una campaña mexicana que ellos hicieron como una serie de televisión hablando sobre este síndrome y fueron mostrando día a día cómo se iba presentando, desde cosas muy pequeñas, y lo iniciamos normalmente con una pataleta. Sí, En claro. una pataleta pues empezamos a reforzar esto, después con hábitos de alimentación, hábitos de higiene, y entonces poco a poco vamos viendo de cómo no lo vamos controlando y cómo se nos va complicando. Entonces, más que por padecer de algo, es que sencillamente yo como padre debo mantener y debo ser consciente qué es lo que necesita mi hijo aprender, porque hoy yo estoy, pero qué pasa mañana, yo no voy a estar. Exactamente. Entonces es en ese equilibrio. Obviamente cuando hablamos de un estado de salud vamos a proteger y llegamos a un punto de sobreproteger. Sin embargo, en este tipo de casos no es típico que sea un síndrome del niño emperador.
¿Por qué? Porque aun y cuando hay un estado de salud, pues su fuerza y su energía no está para esa condición, sino para ir sobreviviendo a los males, al malestar, al dolor. Entonces, puede pasar, pero en menor casos que con un niño neurotípico. Una pregunta. Ya ese niño se ha convertido en un adolescente, tiene 15 años. ¿Cómo me manejo? ¿Es más difícil poner límites? Wow, Sí. muy interesante la pregunta. Sí, sí, porque entendemos que, bueno, cuando hay niños se nos hace un poco más fácil mantener los límites, pero cuando nos vamos a adolescente, empezar de cero. Si antes me lo permitías, ¿por qué no? Ahora no. Y es algo de las dificultades que se nos presenta en la crianza, porque es que él está chiquito y él todo depende de ti, pero cuando ya está grande ya no lo quieres dejar salir, que tome decisiones. Entonces allí es donde empieza esta controversia. ¿Qué podemos hacer? Simplemente los límites. Los límites son necesarios y nuestros hijos nos los agradecen. En la adolescencia de igual forma, pero haciéndole entender que no es que lo estás haciendo porque yo te lo pido, es que tú lo necesitas para tu desarrollo. No es lo mismo cuando yo hablo con un niño a cuando yo hablo con un adolescente. Con un adolescente yo debo lograr esa empatía. ¿Por qué? Porque lamentablemente papá y mamá no somos cool, no somos los divertidos para ellos. Siempre hay otra persona. ¿Qué siempre aconsejo? Tratar de manejar un modelador, tener una persona modeladora cerca. Mira X persona lo que pudo alcanzar, mira. ¿Por qué? Porque mientras más patrones positivos yo puedo tener, yo voy a entender que eso es lo que yo quiero lograr ser. Si yo solamente te dejo que tú seas con lo que estás viendo en las redes, pues tus patrones, no significa que lo que vemos en las redes está mal, sencillamente pues que hay música, que hay ciertas condiciones que pueden afectar en lo que tú deseas para tu hijo. Entonces, ¿qué hace allí? Colocar límites, lograr mucha comunicación e intentar tener esta persona modeladora, que sea alguien que para ellos sea cool, sea divertida y que pueda intervenir en esta parte de condición. Sí, pero tú sabes que, por ejemplo, con eso de la parte del manejo de la autoestima, a veces los padres no saben cómo expresar y culturalmente nos pasa de que aquí manejamos con boche. Oye, pero mira el vecino cómo hace tal cosa y tú tal cosa, o sea, ¿cómo se puede, para que así los amigos entiendan un poco, cómo nosotros podemos manejar sin dañar el autoestima del niño? Porque tú sabes que ahí entra lo que es la comparación. Mira, tu hermano hace tal cosa y tú no sirves para nada. Y lamentablemente entonces ahí dañamos lo que es la integridad de ese niño. Sí, justamente hay uno de los temas que los toco, sobre todo en conferencia, y es educando a mi hijo para la vida. Exacto. O yo estoy haciendo la vida para mi hijo. ¿Y por qué? Porque sencillamente ver cómo yo me voy a acercar a ti. No, yo no te voy a decir, mira cómo, o sea, ellos sí pueden y tú no. Yo Exacto. simplemente te voy a decir, yo primero debo identificar cuáles son tus intereses en un futuro. Si yo no sé qué es lo que tú quieres ser, si tú quieres ser pelotero, pero yo no tengo ni idea, yo no voy a tomar un patrón de estos sino que tal vez voy a tomar un abogado. Entonces, identificar cuáles son los intereses que tiene nuestro adolescente nos va a permitir hacerlo. No en son de compararte, sino en son de que tú veas lo que ha logrado esa persona. Y cuando nos vamos, pues esto es motivación. Motivación que va a tener de otra persona. Y de todo esto, pues ver estos patrones de cómo puede afectar en mi vida. En este mismo punto, ¿qué papel juega entonces el afecto y la atención? Completamente. En todo lo que es crianza, pues, y de allí es donde viene todo este auge de disciplina positiva, crianza respetuosa, que tenemos varios términos, pero al final lo que queremos es lograr lo mismo. ¿Por qué? Porque antes éramos educados en patrones bastante autoritarios, Exacto. tal vez no se recibía la misma atención, pero había una crianza en valores, que actualmente no estamos haciendo. Tenemos una llamadita adelante, buenas. Bueno, parece que se cayó. Vamos a invitar a nuestros amigos que nos llamen al 809-539-8850. Natacha, continúa. Continuemos con la respuesta. Continúa. Sí, entonces justamente lo que es la atención me va a permitir, yo no debo estar todo el día con mi hijo, porque eso no es calidad, eso es Exacto. tiempo. Entonces va a llegar un punto en que me voy a sentir agotada. Es que este muchacho no está tranquilo. Y son una de las miles de lo que te llega diario a consulta. Es el tiempo de calidad con él, el tiempo de compartir, donde yo no te voy a exigir, donde simplemente vamos a jugar. Nos cuesta mucho jugar con nuestros hijos, volver a nuestra niñez y crear historias de fantasías, porque entendemos que somos adultos responsables y que no lo debemos de hacer.
justamente uno de los patrones que debemos hacer como padres es regresar a esa infancia donde tú puedes ayudar a tu hijo a ser creativo, porque con esta era de tecnología, pues eso se va quitando. ¿Por qué? Porque ya lo tienes todo aquí, ya tú no tienes que Exacto. imaginarte Y eso nada. es importante, lo que tú dices, en el tiempo de calidad debemos nosotros los padres dejar los celulares a un lado, porque entonces no hay calidad para nada, porque estamos pendientes al mundo digital, las redes, que una gente por WhatsApp me está hablando, y eso es un punto que es importante. ¿Te iba a decir algo, doctor? Pues si me dejan, yo no me callo. Hablando de redes, cuando uno está en las redes, a uno le llega información que uno no está buscando, que se publica y directamente. Entonces, a veces, uno pasando a través de las redes, ve videos de niños que golpean a sus padres, a Ay, sus sí. a las figuras de autoridad. Entonces, estas figuras de autoridad reciben los golpes y solamente hacen ciertos comentarios como, eso está mal, deja que llegue tu papá, Ujú. así no se hace, pero tienen una posición de recibir todo el maltrato del niño. Quizás porque el niño en su corta edad no tiene esa capacidad de hacer tanto daño, pero es un niño que va a ir creciendo. Ese golpecito que no se siente, se va a ir sintiendo poco a poco, esa mordidita que no se siente, se va a ir sintiendo poco a poco. ¿Por qué se toma esa posición de voy a bajar los brazos y voy a dejar que tú hagas tu voluntad conmigo cuando se está enfrentando un adulto con un niño? Sí, justamente por el temor. Entiendo que y es algo de lo que día a día estamos luchando, porque entendemos que yo como padre, yo no puedo tener miedo a que mi hijo me deje de querer, pero nos vamos a la realidad y cada día son más las familias que no dicen, que no colocan límite. No, es que si yo le digo que no, él sale corriendo a su cuarto. ¿Ok? ¿Y qué haces tú? Porque no es la acción del niño, es tu acción. Y eso es una de las partes que manejamos mucho con pataletas. O sea, ¿qué se debe controlar en una pataleta? Primero tu emoción. Porque si tú no te controlas y tú no sabes qué vas a hacer en ese momento, yo no tengo una varita mágica para hacer lo que es el niño. Entonces, entendemos, ay no, pobrecito, es que él estaba frustrado. Sí, pero esa frustración va subiendo. Y hasta un Exacto. punto que esto se puede convertir en impulsividad. Entonces, si no lo vamos controlando en su momento y simplemente dejamos que su modelamiento de conducta sea lo que está viendo en redes, lo que está viendo en la televisión, lo que está viendo en YouTube, porque no queremos que nuestros hijos vean cosas malas, ahora, ¿lo estamos controlando? Entonces, es otra de las preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué hago? Sencillamente corregir, aplicar una consecuencia. No es un castigo, no es una parte de que te voy a dar una pela, tú me pegaste y yo te doy. No, es sencillamente aplicar una consecuencia donde el niño pueda ser consciente. En muchos lugares me dicen, bueno, sí, yo les colocamos tiempo fuera. Ok, el tiempo fuera sirve para ti como adulto, tranquilizarte, para aprender, para manejar esa situación cuando tú estés más calmado. ¿Qué recomendamos normalmente? Tiempo fuera positivo. Y es llevar al niño o a la persona que está en una crisis a un lugar donde se pueda relajar. El niño puede leer, puede pintar, puede colorear. Yo recomiendo mucho el colorear. ¿Por qué? Porque ahí sencillamente él está proyectándose y él está descargando la ira que puede sentir en ese momento. Entonces, llevarlo así para yo después hablar con él va a ser más fácil. Mientras tú me estabas pegando y estás en plena tu crisis, yo voy a empezar a negociar contigo. Entonces allí tú no vas a conseguir un resultado, simplemente tú te vas a agotar, él se va a agotar y no, al final no se va a lograr nada. Entonces, ¿qué hacer? Se debe corregir, no tengamos miedo de corregir a los niños. ¿Qué debemos tener miedo? A pegar, a darle una pela, porque sencillamente yo digo, el niño se acostumbra a la pela, se adapta, ya me diste y eso pasa. En ese mismo caso de las rabietas, según tu consideración, ¿en qué momento yo debo de aplicar el ignorar al niño? Bueno, personalmente digo, primero debemos identificar en qué etapa del desarrollo se encuentra el niño. Exacto, las edades. ¿Por claro. qué? Porque hablamos que hay dos tipos de pataletas o rabietas, las conscientes y las primitivas. Cuando hablamos de las primitivas son niños de 2 años hasta los 4 o 5. ¿Por qué? Porque su cerebro funciona de esa forma. No quiere decir que porque tú me hagas una pataleta a esta edad, está bien. Sencillamente yo la voy a corregir, pero sobre todo debo alejarte de la gente estresor, calmarte, conversar y explicarte, mira, tú en la próxima vez que tú te sientas así, tú debes hacer es esto. O sea, brindarle las herramientas porque los niños no lo saben.
Cuando nos vamos a pataletas conscientes, automáticamente debo aplicar una consecuencia. ¿Por qué? Porque el niño entendió en sus pataletas primitivas que ante el llanto, el pegar, el gritar o el tirarse al piso conseguía lo que él quería. Entonces allí debo manejar. ¿Qué debo hacer? Lo debo hacer desde inmediato. Hay bebés que hacen pataletas y es porque hay un video que utilizo para una de las charlas que es un bebé cuando le quitan un aparato tecnológico, él llora. Y podemos decir, sí, pero el bebé no llega ni a un año. Y es sencillamente que ya está condicionado, no lo ve y voy a llorar. Él lloraba y se lo volvían a dar. Entonces, sencillamente, sin querer, y yo lo estoy viendo como un chiste y lo estoy grabando para que las personas lo vean, yo estoy reforzando esa conducta en él. Claro. Tú sabes que en las películas, cuando hay un arresto, se ve eso de que hay como una especie de posición en que hay un policía bueno y un policía malo. El policía bueno hace todo simple, el policía malo complica todas las cosas y es mucho más agresivo. No se ve solamente en las películas, también se ve en la familia. Ahí el policía malo casi siempre es el papá, el que dice que no, y el policía bueno casi siempre es la mamá, que permite. ¿Hasta qué punto eso es favorable o desfavorable? Porque solamente hay autoridad en el policía malo, que es el papá. Fíjate que a veces le dicen, cuando tu papá llegue, tú verás lo que te va a pasar. O sea, no puedes recibir una consecuencia mía, tiene que ser de tu papá. Exacto. Y hay que esperar a ver si el papá llega ese día, o quizá no puede llegar ese día, llega otro día, porque hay ciertos trabajos que limitan mucho el horario y también el espacio. Entonces, eso de el papá bueno y el papá malo, ¿hasta qué punto es favorable o desfavorable para la crianza del niño? Entonces, que esa pregunta yo le iba a hacer, y con relación también a lo que es la autoridad, si no pierde como autoridad a la otra persona que le está diciendo, deja que llegue tu papá para que tú veas lo que te va a pasar. Pero es que sencillamente tú al momento de decir, deja que llegue tu papá, ya tú vas a ver cuando llegue tu papá. Ya tú le dijiste al niño que tú no o sea, que tú no Exacto. mantienes el control. El niño te controla a ti. Exacto. Y ahí es donde tú ves niños que se comportan totalmente distintos. ¿Qué tan beneficioso es? Para nada, cero. Cero beneficioso, porque sencillamente los límites se respetan. Esté mamá, esté nana, esté la Exacto. tía, esté la abuela, esté quien esté, los límites deben ser los mismos. Y por eso nos vamos a un punto de que, ok, pero ¿qué hago con los abuelos? Si los abuelos están en tu casa, deben respetar esos límites. Si tú estás llevando a los niños a casa de los abuelos, poco a poco tú vas a ir y el niño lo va a entender. En casa de mi abuelo puedo, en mi casa Exactamente. no. Pero entonces esa parte de negociar no es una persona que es autoridad, es que normas y límites es igual para todos. Y es igual como alguien me regaña y mi mamá me regañó y mi papá va y me defiende. Le quitaste la autoridad a ella y sencillamente le estás diciendo al niño que él puede más que ella. Entonces Ok. ahí hay una parte que debe ser bastante cuidadosa. Eso es importante. Vamos a ir a una pausa, señores, porque estamos entrando en este tema que son de las normas y los límites que deben de ser siempre igual. Y aquí en este país, por ejemplo, que vivimos familias extendidas, mamá, papá, abuelo, tíos, hay como mucha discrepancia a la hora de educar. Vamos a aclarar un poquito este tema aquí con este especialista, nuestra amiga Natasha Acio de Psicología y Salud Radio. Y lo quiero invitar a que si quieren pues recibir algún tipo de terapia, consejo, algún tipo de situación que estás pues siendo de una forma inconsciente, dejándote llevar de lo que son esas emociones negativas, pues entonces puede coger la consulta conmigo al 829-883-1243. La servidora Michelle Santana está para ti. Estamos trabajando con todos los seguros médicos y también estamos trabajando con lo que es ACES Bar, que son las barras de ACES donde trabajamos 32 puntos, en donde vamos desactivando algunas conductas. Es como borrar del disco duro todo lo que te limita a nivel de lo que son emociones y pensamientos negativos. Así que ya saben, eliminamos lo que son esos juicios, a veces pensamientos y ciertas situaciones que no nos permite avanzar. Así que estamos a tu orden, el 829-883-1243. Las redes sociales, @psicología y salud RD, @Michelle Santana TV. Bueno, Natasha, este tema, tú sabes, como que uno se va complicando con el tema, porque hablando del niño emperador, se dan muchísimas situaciones. Y es, por ejemplo, la falta de no tener
una sola figura de autoridad. A veces todos son figuras de autoridad en la casa, a veces una gente te dice una cosa, otra persona le dice otra cosa al niño, el niño no sabe qué hacer. Y a veces no es que el niño sea malo, sino que lamentablemente el niño tiene muchísimas informaciones por vía distinta que papá, que abuelo, que mamá, hasta el vecino, el tío, y entonces no entiende, porque es que lamentablemente tenemos que entender de que el niño necesita claridad para poder saber qué hacer y qué no hacer. Pero también se da el asunto de los abuelos, que a veces los abuelos desautorizan a los padres, una dinámica bastante difícil ahí. Háblanos un poquito de esto. Sí, justamente como para recapitular un poco, Claro. cuando hablamos de síndrome de niño emperador, no es una condición con la que nace el niño. No, claro. Es algo que se ha ido formando, y justamente ¿por qué se forma? Por falta de límites, por falta de lo que es una disciplina positiva, o lo que es una crianza donde yo estoy para ti, pero también voy a saber decir que no, cuando sí y cuando no. Y sobre todo, cuando dejamos a un lado nuestros patrones con los que fuimos criados y empezamos a reaprender qué hacer y qué no hacer. Entonces, pues ya entendiendo que parte de lo que es este síndrome va a depender de mí, de cómo yo estoy manejando esta crianza, pues se me va a hacer mucho más fácil. No quiere decir que estamos fallando, simplemente no hay un manual y debo aprender. Con los abuelos es un tema en cada uno de los ítems que manejamos con crianza. Los abuelos son buenísimos y todo niño necesita un abuelo, o todo niño, el deber ser es que tenga un abuelo cerca. ¿Por qué? Porque el abuelo me va a dar esa complicidad, ese consentimiento, el si tú puedes, en ocasiones que tal vez como padres hemos dicho que no lo vas a poder hacer. Cuando esto se pasa el límite, cuando el abuelo me desautoriza delante de mi hijo. Que es muy común. Sí, y sobre todo algo que estábamos comentando en la pausa, que cuando hablamos que aquí existen muchas familias extendidas. O sea, vivimos en las casas maternas, paternas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ellos están allí día a día. No es lo mismo cuando yo lo llevo a la casa, entonces el niño va a poder saber que tengo dos ambientes. Una cosa pasa cuando voy a casa de mi abuelo y otra es aquí. Cuando estamos todos juntos, se basa mucho en educar en equipo. Y creo que fue uno de los temas que tocamos el año pasado. Que no importa si mamá y papá están juntos, no importa quiénes sean. Lo importante es que en cada uno de los ambientes o en cada una de las personas, pues se maneje esto de educar en equipo, conocer cuáles son las restricciones, cuáles son los límites, qué está permitido y qué no, cuándo se puede salir. Si de lunes a viernes yo tengo que no puedo usar ningún aparato tecnológico y vivimos en casa de la abuela, y cuando yo salgo, ellos, ay, qué pobrecita, no tenía nada que hacer, y se la dan, me están desautorizando. Y no sencillamente me está desautorizando delante del niño, no fue que vino a intervenir en el momento que yo dije que no, sino que después se le da. Entonces este niño no va a entender cuándo sí y cuándo no. Y allí es donde empiezan estas conductas. ¿Por qué? Porque yo voy a gritar más duro, yo voy a pasar más tiempo llorando para obtener lo que quiero. ¿Qué hacer allí? Ajá, pero dime qué hago, porque es mi suegra y yo no lo puedo hacer. Algo que siempre recomiendo es como que cada pareja se encargue de sus padres. Porque es más fácil Eso es muy importante, sí. Es más fácil yo como hija poderle decir a mi papá, mira papá, o sea, te está pasando, por favor. Sí. O sea, recuérdate cuando yo era niña. Exacto. Y ven y lo vamos hablando a cuando se coloca tu nuera. Exacto. A decirte, mira, estás fallando. Que Porque ya hay una sencillamente tensión hay un y ahí choque. entonces se crea una guerra dentro del hogar. Vas a estar completamente reactiva. Exacto. Entonces, allí pues es irlo manejando o manejarlo los dos de forma de que aquí es que se habla. Y conversar con tu hijo. Tu hijo puede estar muy pequeño y decirlo, pero lo puedes conversar. Mira, con tus abuelos tú puedes hacer esto en los días que está permitido. Con nosotros tú sabes que el límite es hasta aquí. Pero es un punto de que el niño siempre te va a tentar. Y como todo niño, en niños, familias donde se están implementando límites, el niño te va a ir tentando hasta donde tú vas a poder aguantar. Porque si es de llorar, él va a llorar más y tú te vas a botar y se lo da o lo castiga. Entonces, sencillamente es saber mediar y saber comunicarte con estas figuras de abuelo. Si tú eres abuelo, tú lo quieres, tú lo amas, pero recuerda que esto no está permitido. O sea, entendamos que hay una parte de la crianza y expliquemos a los abuelos, mira, la tecnología le hace daño en esto y en esto. O sea, tú quieres que tu nieto sea así. Tú quieres que tu nieto no juegue con otros niños. O sea, sencillamente darle los ejemplos, porque a veces es que no está permitido porque yo no se lo permito.
¿Pero por qué? A ninguno nos gusta que nos digan que no sin entender el por qué. Entonces, de esa forma, yo siendo empático y entendiendo cómo a mí me gusta, pues lo voy a poder hacer con los demás. Y en el caso de que los abuelos o uno de los abuelos sea tóxico, ¿qué yo hago? Oye, pero tú sí estás controversial Claro, ahora, no, ¿verdad? una realidad, porque hay momentos en que hay No, personas no. que no entienden lo No, que no, hay las tuyas. persis, sí. Hay momentos, no, Y hay casi casi eso es exactamente. Entonces, ¿qué yo hago? No, eso es un porcentaje Claro, muy muy alto. muy alto. Sí. Y sí, Que no va a entender lo que tú explicas, que tú le dices cuáles son mis límites, mis reglas, de esta forma, así o No, es que esta pero es mi casa, y en mi casa mando Eso es yo. lo que te quiero decir, ¿qué se hace? Y en mi punto. casa, en mi casa mando yo, pues ahí Claro. te toca hacer una pequeña pelea de fuerza, como quien dice. Exacto. Si yo te digo que no, un ejemplo, la comida. Estamos comiendo y tú tienes que comer un vegetal. Y va ahí, pero ellos chiquitos no comían eso, yo no lo obligaba. Y te empieza, es sencillamente, discúlpeme, tú lo vas a comer. Recuerda, yo soy tu mamá y tú lo vas a comer porque lo necesitas. No te enganches, porque a veces nos enganchamos mucho. Entonces, en este tiempo que yo estoy con el abuelo tóxico peleando, sencillamente el niño está viendo a ver quién es el que tiene. Es más poder, Entonces, más fuerza. ¿Y sencillamente, con quién se no. va a liar? Exacto. Porque con el quién niño se- analiza. Me y gusta- que saben conocer. Es lo que te digo. Ellos te van a saber hasta dónde yo voy a poder llegar. Entonces, en estos casos, puede ser bastante tajante, bastante firme. Si yo dije que sí, es sí. Y tú puedes estar aquí y vas a gritar y estamos en tu casa. Sí, estamos en tu casa, pero es mi hijo. Ahora, cuando Ya. es no, es no. Exactamente, o sea, si yo te dije que sí lo vas a comer, es que sí lo vas a comer. Y si yo te dije que no lo vas a usar o que no es hora de Exacto. juego, no lo vas a usar. ¿Usted está gritando? Sí, no se preocupe. Usted va a seguir gritando porque es su casa, usted puede gritar todo lo que usted quiera, pero mi hijo lo va a hacer de esta forma. Exactamente. Y que es sano, es saludable. Poner límites implica que yo te amo, tú me importas y que te estoy preparando para la vida. Es importante que los padres entiendan eso. Sí, y que entendamos que los límites los deben conocer los hijos. Ujú. Porque entonces vamos colocando consecuencias, pero ¿y ahora por qué me aplicas una consecuencia si yo no sé? Exacto. Ah, pero es que yo no sabía que me tenía que dormir hasta ahora. Ah, yo no sabía. Sucede mucho y no solamente con los abuelos, porque si fuese con los abuelos tú entiendes, bueno, es una persona de la tercera edad y lo vas manejando o te consigues tu consuelo. En familias separadas. Ujú. Mamá tiene un límite, pero cuando vamos para que papá, ay, no es que tu mamá es muy fastidiosa, se fuñe mucho. No, 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 no. Y Aquí te telele, puedes telele, acostar. telele. Aquí puedes dormirte a la hora que tú quieras. Entonces, tú no lo estás haciendo, el daño no se lo estás haciendo a ella o no se lo estás haciendo a él, el daño se lo estás haciendo a tu hijo. Pero creemos Porque que es al otro padre que se lo estamos haciendo. Claro, tú le amargas en ese momento, Ujú. pero ya el daño en sí va Es al al niño. niño. Que eso es porque- importante que lo porque entiendan no los sabe. padres que nos están escuchándole. Usted, si su hijo va a su casa y usted acabara al papá usted, o el papá acabara a la mamá, no es a ese padre, es a su hijo que le está haciendo daño y no lo entendemos. No lo entendemos y que entendamos que los niños tienen un sentido de lealtad. Sí. Entonces, ¿con quién sí, con quién no? Entonces, aquí yo tengo que hablar mal de mi mamá, yo tengo que hablar mal de mi papá, Exactamente. ¿cómo lo hago? Lo ponemos Entonces, en una situación difícil. eso no es sano y a la final, sin querer, estamos criando niños emperadores. Ujú. Niños que en este momento, pero papá, ¿qué vas a hablar tú? Si tú yo cuando estaba pequeño tú lo hacías. Entonces, es saber conseguir este equilibrio. Si yo te voy a amar, yo te pongo de consecuencia, yo no te voy a decir que te dejo de querer porque el amor no se condiciona, pero si es no, es no. Y si te tocó aplicar consecuencias, te tocó y ya, o sea, te toca. ¿Qué hacer entendiéndolo. y qué no hacer? ¿Qué hacer o qué hacemos para lograr niños emperadores? Que es a la Ujú. final el tema. Pues no tenemos límites, no hay una comunicación adecuada. No es preguntar cómo te fue en el colegio, qué hiciste hoy. Es mantener una comunicación y esa estabilidad. ¿Qué no hacer? Pues mucho límite, mucha norma, conversar con tu hijo, mira lo que está sucediendo. Pero también vamos a brindarle a nuestros hijos herramientas. Tú me pegaste en este momento de frustración, sí. Yo voy a estar molesto, pero nos vamos a un punto. Me calmo y lo vamos a conversar. Tú no me debes pegar. Si tú te sientes así, tú puedes ir a tu cuarto, puedes ir a colorear, decirme, mamá, voy a mi tiempo fuera positivo y después lo conversamos. Exacto. Entonces a la final es brindarles, porque así como nos gusta que nuestros hijos hablen y empezamos de los 4 meses, mamá, hasta que el niño lo dice, pues así también le tenemos que brindar las conductas, porque el niño no lo sabe. Y si tú ante una frustración te manejas de una forma inadecuada, tu hijo lo va a hacer igual. Entonces comiences examinándote tú, ¿qué estás haciendo tú?
y cómo reaccionas tú cuando otra persona te dice que no. Pasa mucho que son niños emperadores, pero es que los papás son emperadores en otros ámbitos. No aceptan un no por respuesta, no aceptan una negociación. Es simplemente lo que yo digo, no me adapto a los cambios en último momento. Entonces, me voy a examinar yo porque él está modelando mi conducta, porque ellos están muy pequeños y soy yo quien le debo dar qué hacer. Consecuencias para ese niño. Wow, esa pregunta la tenía. Consecuencias para esa familia. Exactamente. Eso es importante porque así ellos entienden el daño que le están haciendo. ¿Cómo puede vivir un niño emperador en la vida? No, y que dices, ay, pero está muy chiquito. Ay, no, tú exageras mucho. A la final, pues estos niños tienden a tener problemas de droga, Sí. alcohol, Escuchen conductas bien. asociales. No significa, en casos antisociales, no significa que no va a pasar, sino que sencillamente, pues, no siempre se va a convertir en un antisocial, pero sí puede tener conductas muy asociales. Si yo no sé adecuarme a un grupo donde estoy, yo simplemente me voy a aislar. O no me voy a aislar, me van a aislar. Porque va a llegar los niños chiquitos, pues se van adaptando. Pero ya un niño grande dice, no, yo no quiero estar contigo. Exacto. Entonces, ¿qué es la consecuencia? Va a afectar directamente en todo lo que es su desarrollo socioafectivo. Desde muy temprana edad, pues vamos a llevarlo a la adolescencia. ¿En quién se va a refugiar si desde pequeño yo no tuve amigos? ¿Quiénes van a ser mis amigos? Y es justamente estas personas que siempre nos invitan o se acercan para cosas que tal vez no sea lo adecuado para la familia. Consecuencia para la familia, pues entender que tu hijo siempre te va a dominar. Entender que se hace y se va a decir lo que es tu hijo. Te van a robar dinero de tu cartera por cubrir lo que ellos deseen cubrir. Se van a llevar cosas de la casa, no te van a respetar ni cuando estés solo ni cuando estés acompañado. Y el maltrato no es simplemente, porque es que ahora hablan de disciplina. No, no, no. Es que esto ya está científicamente comprobado y el síndrome surge de llegar tantas denuncias en Europa donde los hijos han empezado. Y por eso es desde allí surge todo lo que es este auge de disciplina positiva y de empezar a cambiar patrones de conducta para no cometer estos errores. Bueno, de verdad que tenemos que tener muy en cuenta sus redes sociales y números de contacto, Natacha. Claro que sí, cualquier pregunta me la pueden hacer llegar a @psicovitalidad en Instagram y mi número de contacto de WhatsApp 829-560-3449. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega correspondiente al día de hoy de Psicología y Salud Radio. Reiterándoles a todos que tienen una cita mañana con nosotros con el toque de queda del mediodía. Feliz resto del día.